Si la palabra de Dios no nos muestra el mensaje escondido, entonces uno lee la Biblia y de como leer un libro más, ¿no? Pero entonces ahora vamos a ver el mensaje que está allá atrás, ¿de acuerdo? Entonces todas estas cosas ella me la enseñó. Ella, desde niño, ella nos ponía a leer la palabra. Y entonces por eso yo soy apasionado de la lectura de la Biblia y la oración. Estoy aquí, hoy es sábado, y yo no sé, hoy es sábado como, a ver qué fecha es hoy. Hoy es como 17 de septiembre. Estoy aquí con mamá y me acompaña un compañero de mamá. ¿Cómo es? Eliezer. Gabriel. Gabriel. Ahora sí ya le oí. Sí, no se preocupe, Gabriel. Entonces, Gabriel, doña Inés. Claro. Mi nombre es Roy. Sí. Entonces dice así Éxodo. Hace un rato, fuera del audio, hice un resumen del capítulo 1. No lo grabé, pero no importa. Voy a leer. Dice así. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Son los hijos que tuvo Jacob con 4 esposas. Y todas las almas de los que salieron del muslo de Jacob fueron 70 almas. Y José estaba en Egipto. ¿Ah? Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel crecieron y multiplicaron y fueron aumentados y corroborados en extremo, y llenóse la tierra de ellos. Levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, porque no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre él comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron a Faraón las ciudades de los bastimentos Pitón y Ramsés. Empero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Así que estaban ellos fastidiados de los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigorismo. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y otra Fúa, y díjoles: Cuando parteareis a las hebreas y mirareis los asientos, si fuere hijo, matadlo, y si fuere hija, entonces viva. Mas las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que reservaban la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y díjoles: ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis reservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas y paren antes que la partera venga a ellas. Voy a seguir leyendo aquí. ¿Cómo le va?
Qué gusto saludarla. Igual. Ah, bueno. Entonces dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se corroboraron en gran manera, y aconteció que, por haber las parteras temido a Dios, Él les hizo casas. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad en el río todo hijo que naciere, y a toda hija reservad la vida. Entonces voy a leer hasta ahí, pero vamos a empezar a ponerle entendimiento a la palabra. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que 430 años para atrás llegó el pueblo hebreo a Egipto. Porque José, él llegó primero a Egipto. Los hermanos de José lo vendieron. Y José llegó a Egipto como esclavo. Pero Dios lo prosperó, y José llegó a ser el número 2 de Egipto. El faraón, el rey que había en ese momento, creyó en Dios, en el Dios de José. Pero 430 años antes. Entonces José, como él era la autoridad número 2, o sea, estaba Faraón y después José. Entonces José, en toda la dinámica de Génesis ahí, 30, 31, 32, todo eso viene en la vida de José, luego a partir del 40 y todo eso. Entonces José manda a traer a su papá y las esposas de su papá, y el rey de Egipto de ese momento estaba muy contento porque José trajo a la familia. Entonces, cuando José trajo a su papá y sus hermanos y sus sobrinos y todas las personas, cuando llegaron a Egipto, el faraón les dijo, vayan a vivir allá, un lugar que se llama Gosén. Y en ese territorio, dentro de Egipto, ahí vivía el pueblo hebreo, el pueblo de Dios. Pero dice que llegaron 70 varones. 70 varones. Dice 70 almas llegaron. Pero, curiosamente, esas 70 personas se empezaron a tener hijos, hijas, y se hizo grande el pueblo. Y el faraón de ese momento se murió. Vino otro, luego vino otro, luego vino otro, luego vino otro. Y este último, aquí en Éxodo, no querían los hebreos. Dice la palabra de Dios que estaba hastiado de los hebreos. Porque los hebreos se multiplicaban y se multiplicaban y se multiplicaban. Ellos estaban en Egipto, los hebreos, pero era un pueblo más grande que los egipcios. Entonces Faraón, los asesores de Faraón le dijeron, no podemos seguir permitiéndolo que los hebreos sean más grandes que nosotros, porque un día tanto viene una guerra, entonces los hebreos se juntan con los enemigos y nos destruyen. Entonces Faraón pensó, dice, no pueden crecer tanto. Entonces, lo que hizo Faraón fue que mandó un edicto y dice, echad a todo hijo varón, echarlo en el río para que se muera, para que el pueblo hebreo se vaya haciendo pequeñito, pequeñito,
Sí, hasta que ya no haya nada. Entonces, una de las primeras medidas que hizo Faraón fue que le dijo a las señoras parteras, o sea, unas enfermeras especiales que ayudaban a tener hijos. ¿No? Dice que una se llamaba, ¿cómo es? Una se llamaba Fua. Cifra y otra Fua. Entonces, estas parteras, donde veían que era un bebé, no podían matarlo. Entonces Faraón se enojó. ¿Pero por qué no matan los varones? No, dice, es que lo que pasa es que cuando nosotros llegamos, ya ellas ya han parido y ellas esconden los bebés. Pero eran mentiras, es que ¿usted sabe lo que es matar a un bebé? Ellas no podían matarlo. Entonces dice que Dios las bendijo. Pero el edicto, la condenación estaba sobre los varones. Faraón siempre dijo, todo hijo varón que nace, échelo en el río. Tiene que ahogarse. Entonces nació Moisés. La familia de Moisés es así. Tenía papá y mamá, y el hermano mayor de Moisés se llamaba Aarón. Y luego nació María. Y por último nació Moisés. ¿Verdad? Entonces la mamá de Moisés dijo, la orden es echarlos en el río. Pero entonces ella hizo una barquita, un arca, cogió a Moisés, lo puso en la barquita y lo echó en el río. No desobedeció, ¿cierto? Entonces Moisés iba en la barquita y llegó hasta donde estaban las princesas de Faraón. Y la hija de Faraón se enamoró de Moisés. ¿Verdad? Qué bonito. Entonces, en este primer capítulo hay un mensaje para nosotros que está escondido. Está escondido. Dice que vamos a abrir el mensaje para bendición de nosotros. Dice que el rey de Egipto no conocía quién era José. Y como no conocía quién era José, este rey cogió, o sea, no le gustaban los hebreos. No le gustaba. Para nada. Y resulta ser que Dios, estando en Egipto, Dios multiplicaba su pueblo. Crecían y crecían y crecían. Y el faraón se enojaba. Y entonces, como crecían tanto, entonces los esclavizaron. Entonces, ¿qué quiere decir realmente la palabra de Dios? Entonces, José significa la profecía de Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa? Que este faraón no conocía a Jesucristo. No sabía nada de Jesucristo. Porque este faraón era idólatra, era pagano, tenía sus propios dioses y no conocía a José, o sea, no conocía a Jesucristo. Entonces, hoy en día, porque hoy estamos aquí, no estamos en el tiempo del Éxodo, estamos aquí hoy. Hoy en día, el pueblo de nuestro Dios cada vez crece más y más y más.
Pero el que gobierna este mundo no le gusta. No le gusta a los hijos de Dios. El que gobierna este mundo no reconoce a Jesucristo. Entonces por eso nos quiere hacer esclavos. Entonces hoy en día, el faraón de este mundo no conoce a Jesucristo. Y el pueblo de Dios está creciendo mucho. Y entonces, este rey del mundo hoy en día, como somos tantos seres humanos, entonces nos quiere hacer esclavos. De hecho, la humanidad es esclava en este momento. Nosotros estamos pensionados, pero los muchachos jóvenes trabajan 10, 12 horas y la platita que les pagan no alcanza para nada. Y usted ve los muchachos jóvenes y la gente joven en las mañanas 5:30, 6, en las paradas de los buses, van a trabajar y trabajan todo el día y les pagan así un poquito y apenas alcanza para comer arroz y frijoles. Porque el dueño de este mundo tiene a la humanidad esclava. Ve, este capítulo 1 de Éxodo es para hoy. Es para hoy. Entonces, por eso es que la Biblia, cuando Dios nos permite ver el mensaje que hay ahí atrás, entonces la Biblia llega a nuestro corazón. Vemos que hay mucha esperanza, que Dios está atento a nosotros. Y Él manda un varón para predicar. Porque lo que quiere decir es que de la humanidad, Dios escoge a los varones para predicar la palabra de Dios. Por eso, este faraón no quiere que vivan los varones. Además, para que la humanidad sea libre del pecado, necesitamos a un hombre varón masculino. Jesucristo. Entonces Faraón quiere hoy en día que Jesucristo no viva en el corazón de las personas. Quiere desaparecer a Jesucristo. El diablo, ya Gabriel. Faraón, el rey de este mundo, tiene un nombre actualmente. Se llama el diablo. No le gusta. Entonces, estas parteras, Cifra y Fúa, son una iglesia. Porque la mujer en la Biblia significa la iglesia. Entonces la iglesia es la que da, límpiese aquí mamá, ahí. La iglesia es la que da hijos. Hijos. En la iglesia nacen los hijos de Dios. Ya le entiendo. ¿Ah? Ya le entiendo. ¿Verdad? Qué bonito. Nacen y nacen hijos en la iglesia. Y a Satanás no le gusta que existan iglesias. Que den hijos. Hijos varones para que prediquen. Mujeres para que den más hijos. ¿De acuerdo? Entonces, pero Dios está, en este momento Dios está escuchando
el clamor del pueblo, de la humanidad. En este momento Dios está escuchando la humanidad. Entonces por eso Él manda que nazca el hijo varón a través de la iglesia. Entonces, en cada persona tiene que nacer Jesucristo. Jesucristo. Entonces, si cada ser humano entiende este capítulo 1 de Éxodo y nace Jesucristo, entonces Jesucristo lo protege del diablo, de Satanás. ¿De acuerdo? ¿Verdad qué bonito, mamá? Entonces, voy a parar este audio aquí. Antes de parar voy a orar. Pero no se preocupe, ahora vemos el capítulo 2. Hoy mismo. ¿Le gusta, Gabriel? ¿Le gusta, mamá? Sí, claro. Lindo, ¿verdad? A mí también, mamá. Y Gabriel, yo disfruto de la palabra de Dios. Entonces voy a orar, sí. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, porque en este capítulo 1 de Éxodo tú le estás hablando al corazón de mamá y al corazón de Gabriel. Y también está hablando a mi corazón y también le está hablando al corazón de las personas que van a escuchar este audio. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Y gracias, Señor, porque tú permites que Jesucristo pueda nacer. Sí, la orden de Satanás es que los varones mueran ahogados en el río. Lo que este Satanás no sabe es que la iglesia prepara el arca del pacto para que Jesucristo pueda nacer en nuestros corazones. Esa barquilla donde ves puesto Moisés es el Evangelio. El Evangelio significa la salvación de nosotros. ¿La salvación de qué? Porque en este mundo hay un dueño de este mundo que es Satanás, el diablo, y quiere destruirnos. Pero tú, Señor, a través de la enseñanza de la palabra de Dios, tú nos muestras claramente qué es el pecado y nos muestra la condenación que traíamos, pero tú, Señor, en esta barquilla también tú nos salvas. Todos los que entramos en el Evangelio no perecemos en el río. Gracias, Señor, porque has traído a Gabriel y a mamá y los has metido dentro del Evangelio, dentro de Jesucristo, y estamos protegidos dentro de Él, y vamos a viajar al cielo santo metidos dentro de Jesucristo, porque tú, Señor, nos salvaste de este Satanás, de este pecado que viene detrás de muchos seres humanos para destruirnos. Pero gracias, Señor, porque tú has traído la salvación a Gabriel, a mamá y también a cada persona que va a escuchar este audio. Gracias por tu presencia y oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Entonces pagamos aquí